Analicemos las clasificaciones de las obligaciones civiles. El Código Civil de Costa Rica, como sucede con otros del mismo sistema, no da una clasificación completa y estructurada de las obligaciones. El Código, al ocuparse de las diversas clases de obligaciones, lo único que hace es presentar reglas respecto a algunas de ellas al tratar de las obligaciones civiles y naturales, de las solidarias, de las alternativas y facultativas, de las obligaciones indivisibles, de las divisibles y de las obligaciones condicionales. Y dada esta ausencia, es conveniente en el orden sistémico partir de la base que el propio texto legal presenta y que ya conocemos, es decir, de las fuentes de las obligaciones, para seguidamente continuar con los elementos propios de la relación obligatoria, cuáles son el vínculo, los sujetos y el objeto. Clasificación de las obligaciones en relación a su fuente. Con lo preceptuado en el artículo 632 del Código Civil y de lo ya analizado anteriormente en orden a sus fuentes, sabemos que por su origen o nacimiento, las obligaciones pueden ser contractuales, que se derivan de los contratos, cuasicontractuales, que lo hacen de los cuasicontratos, de actos y hechos ilícitos, delictivas y culposas, y por fin legales, que son aquellas que provienen de la ley. Y siendo materia ya tratada con anterioridad en la sesión segunda de estas clases, quedamos relevados ahora de su exposición en evitación de repeticiones innecesarias, remitiéndonos a la materia ya conocida. En cuanto a la clasificación de las obligaciones en relación al vínculo, las clasificaremos en primer término por la eficacia o fuerza del vínculo. Las obligaciones en este aspecto se pueden dividir en naturales o imperfectas y civiles o perfectas. Es también materia ya vista con anterioridad, por lo cual no se estudiarán ahora. En razón a las modalidades que ya hemos denominado elementos accidentales de la obligación, objeto también de análisis anterior, por lo cual también nos limitaremos únicamente a su enunciado, clasificándolas en puras o simples, condicionales y a plazo. Por la conexión de las obligaciones, es decir, por la unidad o pluralidad de vínculos o, lo que es lo mismo, por la conexión entre aquellos, clasificando en obligaciones unilaterales y obligaciones bilaterales. Seguidamente vamos a ver estas últimas clases de obligaciones. Las obligaciones unilaterales, también llamadas simples, son aquellas en que hay un único vínculo obligatorio, en virtud del cual una persona se obliga respecto de otra sin que ésta asuma por su parte ninguna obligación. Es decir, la obligación solo recae en una de las dos partes de la relación obligatoria. Por el contrario, son obligaciones bilaterales, también denominadas recíprocas o sinalagmáticas, aquellas en que hay pluralidad de vínculos, pues las partes se obligan recíprocamente una respecto de otra. Castanto-Beña señala que para poder hablar de obligaciones bilaterales hace falta no solo que en un mismo contrato se establezcan prestaciones a cargo de ambas partes, sino que la obligación de cada una de ellas haya sido querida como equivalente de la otra, y por consiguiente exista entre ellas una mutua condicionalidad. El fundamento de la bilateralidad hay que encontrarlo en la interdependencia entre las mutuas atribuciones, o sea, en el vínculo que liga recíprocamente las facultades y los deberes mutuos que se derivan de un contrato oneroso. Aquella interdependencia se denomina sinalagma, palabra que tiene su origen en el griego clásico,
literalmente vinculación, intercambio, para las distintas partes en un contrato y que es palabra utilizada, por ejemplo, en el artículo 833 del Código Civil de Costa Rica, en el que se habla de un contrato sinalagmático. El supuesto más evidente de esta clase de obligaciones podemos encontrarlo en el contrato de compraventa, en el que el vendedor debe lo que haya sido objeto del contrato, pero a él es debido el precio que el comprador se comprometió a pagar. Artículo 1049 del Código Civil. Las relaciones jurídicas obligatorias de tipo bilateral tienen efectos muy particulares. Ello como resultado de ese sinalagma que vincula las prestaciones respectivas de los interesados, quienes al obligarse lo realizan con la finalidad de conseguir el efectivo cumplimiento de su deber por la contraparte. Y así tenemos, primer efecto, es el cumplimiento simultáneo de las obligaciones recíprocas o bilaterales, y que abarca los siguientes aspectos. Uno, la regla de la simultaneidad, la cual podemos observar en los artículos 1072 y 1089 del Código Civil. Establece el primero que el vendedor no está obligado a entregar la cosa mientras el comprador no satisfaga el precio, salvo que para el pago se hubiera estipulado plazo. Y dispone el segundo de dichos preceptos que el comprador puede rehusar el pago del precio si el vendedor no le entrega la cosa. Otro aspecto de este tipo de obligaciones es la posibilidad de invocar la excepción de contrato no cumplido. Dice Castantoveñas que si no se establece otra cosa en la ley o en el contrato, las prestaciones de una y otra parte deben realizarse simultáneamente. Si alguna de las partes pretende exigir de la otra el cumplimiento de su prestación sin la realización de la suya, el demandado podrá oponer a tal pretensión la excepción de contrato no cumplido, conocida en el ámbito jurídico como exceptio non ad impleti contractus. Segundo efecto, el derecho de resolución. Tiene por finalidad el derecho de resolución en materia contractual, como dice Casafón, que un convenio celebrado eficazmente sea considerado como no concluido en razón de un incumplimiento voluntario e imputable. En ejercicio de su autonomía de la voluntad, los interesados en un mismo contrato pueden regular su resolución por incumplimiento mediante un pacto, o sea, a través de una cláusula expresa. Esto es lo que se llama pacto comisorio expreso. Otra posibilidad es la que se encuentra en el pacto comisorio tácito, fundado en el artículo 692 de nuestro Código Civil como condición resolutoria implícita en los contratos bilaterales, que hace innecesaria la regulación del incumplimiento vía contractual. El tercer efecto es el derecho de opción. El mencionado artículo 692 del Código regula la resolución como una facultad atribuida a la parte perjudicada por el incumplimiento del contrato, la cual tiene un derecho de opción consistente entre exigir el cumplimiento o la resolución de lo convenido. El cuarto efecto sería el ejercicio del derecho de resolución. En términos generales, el derecho de resolución no puede operarse de pleno derecho. Es necesario que la resolución del contrato sea acordada por un tribunal después de un comprobado grave incumplimiento del mismo. Clasifiquemos las obligaciones en relación a los sujetos. Suele suceder que las obligaciones se establezcan de persona a persona, es decir, que en una misma obligación concurran un solo acreedor
de un solo deudor. Un sujeto que debe cumplir la prestación y otro que la recibe. En estos supuestos nos encontramos en presencia de las denominadas obligaciones unipersonales, también llamadas individuales o de sujetos únicos. Ahora bien, la vida diaria nos presenta con mucha frecuencia que en una relación jurídica obligatoria se dé la concurrencia de varios acreedores o varios deudores en la misma relación. Esta situación se ha venido a denominar de distintas formas. Obligaciones múltiples, obligaciones colectivas, compuestas o pluripersonales, también plurisubjetivas, dando lugar esta pluripersonalidad a la figura conocida como mancomunidad, que denota genéricamente obligarse en común o tener derecho a pedir en común. Pero no siempre se dan en estas situaciones de mancomunidad las mismas circunstancias. Esa pluralidad de sujetos puede revestir dos formas, según que el derecho o la obligación resulten atribuidos por partes divididas a los acreedores o deudores mancomunados, o total e íntegramente a cada uno de ellos. Ello da lugar a la subdivisión en obligaciones mancomunadas simples y obligaciones mancomunadas solidarias. Estas hipótesis obligacionales reciben diversos nombres, tanto en los códigos como en la doctrina, y por ello es preciso dejar constancia que aquella obligación, denominada por nosotros como mancomunidad simple, viene también llamada obligación conjunta o a prorrata. Y por otro lado, a la mancomunidad solidaria se le llama también sencillamente solidaria, entendiéndose por un sector de los autores que las situaciones son dos: mancomunidad por un lado y solidaridad por otro. Desde nuestro criterio es preferible la distinción entre mancomunidad simple y mancomunidad solidaria, utilizada por la mayoría de los autores, pues entendemos que en ambas se da mancomunidad y que la diferencia radica en la forma en que los sujetos quedan obligados. La mancomunidad simple o de obligaciones conjuntas, como ya se dijo, da lugar a las llamadas obligaciones conjuntas o a prorrata. La particularidad sustancial es su división en tantas porciones como deudores y acreedores existan. Y cada cuota de la deuda es autónoma y puede ser pagada o exigida con independencia de las demás. El efecto más relevante de las obligaciones conjuntas o en mancomunidad simple es la prorrata, pues según lo dispuesto en el artículo 675 del Código Civil, en estos casos el acreedor únicamente está autorizado para exigir y el deudor solo está obligado a satisfacer la parte que le corresponda en el crédito o en la deuda común. La mancomunidad solidaria o de obligaciones solidarias es otra idea. Nuestro Código Civil regula la solidaridad con carácter general en los artículos 636 a 653, cuya particularidad es que cada acreedor tiene derecho a exigir y cada deudor debe prestar íntegramente las cosas objeto de la obligación, como así se determina en los artículos 637 y 640. Vamos a ver alguna peculiaridad de las obligaciones solidarias. Primero, en cuanto a la solidaridad en razón de los sujetos, tenemos la llamada solidaridad activa o de acreedores, la cual no aplica en Costa Rica. En otros lugares tiene una utilidad mínima, considerándose por Valverde como una institución muerta. El Código Civil, en su artículo 636,
rechaza la posibilidad legal de la solidaridad activa al decir que no puede haber solidaridad entre acreedores. Sin embargo, en la solidaridad pasiva o de deudores, todos y cada uno de ellos son responsables del pago de la totalidad de la deuda, sin perjuicio de los posteriores actos de resarcimiento. Así lo disponen los artículos dichos anteriormente, 637 y 640. En cuanto a la solidaridad por su origen, es decir, por su fuente o causa productora, el artículo 638 del Código Civil establece que la solidaridad entre deudores solo resulta de pacto expreso o de disposición de un testamento o de la ley. De ahí surgen las dos causas productoras de la solidaridad. Una, la autonomía de la voluntad a través de los contratos y los testamentos. Otra, la ley. Ejemplos de solidaridad impuesta por la ley los podemos encontrar en los artículos 326, 396, 493, 638 y 1340 con el 1046 del Código Civil. En cuanto a las relaciones que establece, se presentan dos aspectos. Uno, la solidaridad externa, otro, la interna. La solidaridad externa trata de la responsabilidad de los deudores solidarios con el acreedor y de éste con los deudores. A tal efecto, repetimos los artículos 637 y 640 del Código, los cuales determinan que cada deudor es tenido en sus relaciones con el acreedor como deudor único de la prestación total, quedando facultado el acreedor para demandar el pago de cualquiera de los obligados solidariamente a todos. Y empleando la frase solidaridad interna, se quiere expresar los efectos de las relaciones de los deudores entre sí, una vez que el acreedor haya cobrado su deuda de alguno de ellos, quedando la deuda extinguida respecto a él, pero surgiendo una nueva situación, cuál es el derecho de que quien pagó a ser resarcido del resto de coacreedores. Los efectos de la solidaridad entre los deudores pueden ser que, extinguida la obligación respecto al acreedor, lo primero que se debe destacar es que entre los codeudores los efectos de la solidaridad desaparecen. La obligación se transforma en simplemente mancomunada. Este principio queda claramente establecido en los artículos 648 a 651 del Código Civil. ¿Y cómo se aplicarán las normas generales de liquidación entre los codeudores en estos casos? Vienen establecidas en los artículos 649 y 651 del Código. Y así, el 649 dispone que los codeudores solidarios se dividen entre sí la deuda por partes iguales, a menos que hubiere pacto en contrario. Por tanto, la solidaridad desaparece entre los codeudores y el cálculo se realiza a prorrata. Y de otra parte, el artículo 651 determina que el codeudor que paga la deuda común tiene derecho de repetir de sus demás codeudores la parte de cada uno junto con costos y con intereses desde el pago, aunque la deuda no produzca tales intereses. Como resultado, el deudor solidario que ha pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago, queda subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda. A este respecto, son de aplicación las disposiciones del Código Civil en materia de subrogación legal, contenidas en los artículos 790, número 3, y 791 y 793 del Código Civil. ¿Qué consecuencias se producen en caso de fallecimiento de un codeudor solidario?
Son dos las hipótesis legales previstas en el artículo 648. A saber, la primera, la responsabilidad durante el juicio sucesorio sin haber transcurrido un año desde su iniciación. Si el acreedor reclama antes del reparto de bienes, la responsabilidad recae no sobre los herederos, sino sobre la sucesión, que es la que responde del pago. Ahora bien, siempre entendido que esa reclamación debe producirse sin haber corrido un año desde el comienzo del proceso de sucesión. La segunda, la responsabilidad desde la apertura del juicio sucesorio, pero transcurrido un año desde su iniciación. En este supuesto, cada heredero solo es responsable solidariamente respecto a la obligación en proporción a la parte que le haya sido asignada en la herencia. ¿Y qué sucedería ante la insolvencia de alguno de los codeudores? A tenor de lo determinado en el artículo 650, la cuota del deudor insolvente se absorbe por los demás codeudores. También dispone el artículo 652 del Código Civil que el codeudor culpable del incumplimiento debe indemnizar a su codeudor no culpable de lo que éste haya pagado al acreedor por causa de la falta de aquel. Por fin, terminaremos con el interés en la obligación cumplida, también llamado beneficio de la deuda. El Código Civil, en su artículo 653, dispone que si el negocio por el cual se contrajo la deuda solidaria no concierne más que a uno de los deudores, éste será responsable de toda ella para con los otros codeudores, que con respecto a él serán considerados simplemente como fiadores. Muchas gracias.